Buenos días a todos. A nombre del director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 171, maestro Haroldo Aguirre Güences, me permito darles la cordial bienvenida a todos ustedes, invitados de otras instituciones, a la presentación del libro Educación, Políticas Públicas y Cultura, editado en 2017 por el CREFAL y la Universidad Autónoma de Querétaro. Y nos sentimos muy contentos de tener el día de hoy como invitado especial al doctor Pedro Flores Crespo, el autor de este valioso texto de relevancia social, política y educativa para los momentos cruciales que estamos viviendo en el país y que abona la formación de los educadores. Sin más preámbulo, les haré la presentación del doctor Flores Crespo, quien es el autor del texto. El doctor Pedro Flores Crespo es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde también fue coordinador de la maestría en Ciencias Sociales de esta casa de estudios. Del 2003 al 2014 fue investigador de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se formó como administrador en la UNAM y posteriormente en York, Inglaterra, en donde cursó la maestría y el doctorado en Ciencia Política y Problemas del Desarrollo. Sus principales áreas de investigación son el análisis de las políticas públicas en educación, la relación entre educación y desarrollo y el estudio del enfoque de desarrollo humano según Amartya Sen. Ha publicado numerosos artículos en español y en inglés y desde el 2005 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Del 2003 al 2016 mantuvo la columna Universidad Crítica en el suplemento campus del periódico Milenio y ahora publica sus artículos de opinión en educación futura. Del 2005 al 2006 fue secretario del Consejo Técnico del Consejo de Especialistas para la Educación, que operaba como un órgano asesor de la Secretaría de Educación Pública. Para el periodo 2014-2018 fue electo como miembro del Consejo Técnico para el Uso de Evaluación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del INE. Del 2007 al 2009 fue coordinador de redes Human Development and Capability Association, que fundó el Premio Nobel de Economía Amartya Sen y la filosofía de Marta Nussbaum. Fue director de la Revista Mexicana de Investigación Educativa del Consejo del mismo nombre y actualmente es el director de la Revista Interamericana de Educación de Adultos, que mantiene el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y Caribe, CREFAL, entre las numerosas publicaciones y actividades que él realiza. Pues, sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestro invitado. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Ruth por hacer esto posible, maestros. Estoy encantado de estar en la UPN aquí en Morelos, que bueno, tengo antecedentes familiares en este estado, entonces es una cosa muy emocionante para mí. Por un lado, estar aquí, les agradezco mucho su presencia, que podamos darle difusión a este libro que compila artículos que yo escribí en el periódico, en el suplemento campus del periódico Milenio, de 2003 más o menos, que fue cuando empecé a escribir, hasta 2016. Haré brevemente una presentación de lo que contiene este libro y desprenderé 2 o 3 reflexiones para ver si a los estudiantes, que veo aquí muchísimos, les sirve, se animan a escribir, se animan a caminarse al tema de las políticas o del análisis de la política educativa y de otros temas que están contenidos aquí. El libro consta de 6 capítulos principales. El primero es el análisis de las políticas educativas. Este es un tema que me ha interesado desde que yo empecé mi carrera académica, y ahí he tratado de pensar de qué manera podemos investigar, estudiar, analizar la política educativa con referentes distintos a los que nos da o a los que normalmente vertimos en charlas de café o en charlas muchas veces muy ricas, rellenas familiares, pero que me parece que a veces tocan el lugar común, tocan la simplicidad o la superficialidad. Y creo que las políticas educativas pues requieren otro encuadre analítico para poderlas entender. Y este fue precisamente el objetivo de mi proyecto de investigación, y en este primer capítulo están planteados
de los temas ahí, o uno de los artículos, que son artículos cortos, que algunos otros colegas me han dicho que el libro, a pesar de que tiene 300 páginas, se lee rápido, porque son artículos cortos y que ustedes pueden leer de manera intermitente, no continua, ¿no? Pueden tomar uno y dedicarle 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Y una de las cosas que ahí más me sorprendía cuando yo trabajaba como asesor en la SED, que entrevisté a un exsecretario de Educación, y lo primero que me dijo cuando yo le dije, ¿podría usted mencionarme 3 políticas de educación exitosas? Y lo primero que me dijo fue Torres Bodet, Vasconcelos y Fernando Solano. Y yo ahí me quedé algo sorprendido porque dije, ¿cómo una persona que estuvo al frente de la SED personaliza la política? Es decir, no pudo en ese momento nombrar qué tipo de políticas eran exitosas, sino lo vio más en términos de personajes muy importantes, no vamos a negarlo, pero que creo que necesitan en esta nueva coyuntura democrática donde el poder es disperso, donde un personaje ya no puede controlar ni mucho menos empujar políticas de manera efectiva, pues que había la necesidad de cambiar el foco analítico, no fijarse en lo que hace una persona, la secretaria de Educación, sino tratar de ver qué hacen las redes de política o las coaliciones de política, es decir, cómo diferentes actores se juntan para ir empujando las políticas, y esto creo que es muy evidente ahora en la reforma educativa, que hay diferentes coaliciones. Personajes sí hay, personajes que hablan más fuerte que otros, pero siempre unidos por un grado de cooperación. Fíjense ustedes, hay personajes que están a favor de lo que fue la reforma de 2013 y que salen en la prensa, que salen en el radio, que salen en la televisión, Televisa, Reforma, los columnistas de la Reforma, académicos del CIDE, Mexicanos Primero. Ellos están muy a favor de la reforma o de los instrumentos de política de la reforma, pero es una coalición. En cambio, hay otros que no estamos tan a favor y que podemos estar en otro tipo de coaliciones, pues están colegas del Colegio de México, colegas de la UNAM, investigadores, profesores disidentes, prensa, como La Jornada, ¿no?, que respalda más otro tipo de ideas, y en general otros actores que no necesariamente comparten la idea dominante de política educativa, pero son coaliciones. Entonces ese es un poco lo que está planteado en el primer capítulo. El segundo tiene que ver con un tema que también me interesó desde que yo empecé a estudiar, y que fue la desigualdad, la pobreza y su relación con la educación en México. Y aquí, como ustedes verán en el libro, pues una de las grandes influencias intelectuales que yo tengo, hablando de grandes personajes, es el doctor Pablo Latapí, que seguramente ustedes han leído los textos. Y una cosa que dice Latapí que a mí me sorprendió mucho en una entrevista fue que le parecía increíble cómo en México, con tantos problemas de injusticia y desigualdad, hubiera pocos filósofos de la justicia. Y esto creo que es una lección para los jóvenes que están empezando sus carreras, que están analizando cómo la educación puede ser un factor de cambio, cómo la educación puede reproducir en cierto grado las desigualdades. Y esto creo que es algo que me llamó mucho la atención y que, como les he dicho, y como me hicieron favor de presentarme, es un campo de estudio que a mí me interesa desarrollar y que no hay tesis conclusivas al respecto. Los sociólogos clásicos dirán que lo que ocurre en las escuelas depende casi totalmente de lo que ocurre en los contextos socioeconómicos y culturales. Otros pensamos distinto, otros pensamos que hay que tomar otro tipo de variables, ¿sí?, sin demeritar esa conclusión, pero que es importante centrarse en cómo funcionan las escuelas, en cómo funcionan los sistemas educativos, en cómo nos comportamos las comunidades académicas, sin necesariamente que trasladarle toda la responsabilidad al modelo económico, al contexto social, o incluso a algo que es muy común cuando uno ya no encuentra explicaciones, a la cultura, ¿no? Una vez
desigualdad y su función con la educación. El tercer capítulo de este libro, que espero que llegue, vienen en camino desde Querétaro. Una disculpa por no poderlos traer, pero tuve que hacer varias escalas, entonces pues por andar con la caja era muy difícil, pero espero que lleguen gracias a las excelentes gestiones de Ruth y a la universidad que les mandó. El tercer capítulo es sobre un tema que me parece en estos tiempos exactamente, un tema de suma importancia. El tema de la construcción ciudadana y el tema de la democracia. Otros de los estudios que me han interesado y mucho por el trabajo que hicimos en el Observatorio de los Ciudadanos de la Educación, que seguramente los más grandes ya saben de qué se trata, los más jóvenes no, y desafortunadamente no hay archivos de los comunicados que hacíamos en el Observatorio Ciudadano de la Educación, era preguntarnos, ¿no?, otra vez, cuál es la función dentro de la educación, dentro de un contexto de una democracia emergente, de una democracia que le ha costado trabajo llegar a donde estamos y que ahora pues, es importante repensarla a la luz de los acontecimientos políticos y electorales de este año, que me parecen fascinantes desde un punto de vista político, preocupantes por un punto de vista ciudadano. Y una de las cosas, uno de los artículos que aquí me tocó desarrollar fue preguntarme un poco en contra de la tesis del maestro Latapí, de que no era posible construir ciudadanía en las escuelas, dado que el régimen político, social de México pues era vertical y autoritario, ¿no? Hay estudios sobre cómo la escuela, en lugar de ser un centro de reflexión y crítica, pues se vuelve en centro ceremonial, donde le tenemos que rendir pleitesía a la autoridad sin poderla cuestionar, y esto me parecía muy grave. Pero, desde mi punto de vista, era necesario ir un poquito más allá, dar unas explicaciones más elaboradas de si podemos en las escuelas mexicanas formar ciudadanos que tengan capacidades democráticas. Y ahí, bueno, a través de algunos estudios, ¿no?, que decían que la ciudadanía era imaginada, los tesis de Fernando Escalante del Colegio de México, que decían era muy difícil que México tuviera ciudadanos porque eso se pensó en un encuadre legal y no tenemos ciudadanos. Después llegaron colegas como Ariadna Acevedo del DIET del Estado y Paula López del Colmex, en donde hacen un estudio más antropológico y en donde dicen, no, fíjense que las personas en México sí pueden desplegar competencias democráticas, pero bajo diferentes circunstancias. Y después me toca hacer un estudio de investigación empírico para ver si en las secundarias de México se podían fomentar competencias o había competencias democráticas en los jóvenes de 12, 14 años. Y bueno, entramos a revisar la literatura, nos pusimos a hacer grupos de enfoque, fueron 27 secundarias en Durango, en Chiapas, en la Ciudad de México. Y bueno, para no hacer el cuento largo, nos dimos cuenta que los jóvenes dentro de las escuelas, independientemente de qué escuela eran, independientemente del nivel de porcentaje de enlace, de logro escolar a través de enlace que tenían, independientemente del estado, los jóvenes sí podían desplegar competencias democráticas, incluso, y ahí viene un tema interesante para la formación docente, mayor que la de sus profesores. Incluso los profesores no podían reconocer esas competencias de los jóvenes democráticas. Por ejemplo, el hecho de cuestionarlos. Los profesores lo veían como un hecho de indisciplina, más que de competencia democrática. Y esto creo que es una cosa muy interesante, porque lo que nos dimos cuenta al final del estudio es que parecía haber tres mundos. El mundo de los profesores, muy encerrado en sí mismo, con una visión muy pesimista de los jóvenes. Los jóvenes, con una exposición a medios visuales, electrónicos, pues como son ustedes, seguramente, ¿no?
poniendo en duda la verdad, poniendo en jaque a la autoridad, pero sin una idea desordenada o anómica o anárquica de la democracia. Los jóvenes podían establecer incluso patrones de calidad de ellos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? No me gusta que el profesor me exija y no me enseñe. A ver, no es un estándar de calidad eso, de los propios estudiantes. No quiero que el profesor me tome fotos, no quiero que el profesor me vea de esa manera, no quiero que la pizza esté fría en la cafetería. Dirán algunos, pues son cosas triviales, no se pueden comparar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la comida. No, pero me parece que revelan la capacidad de los jóvenes de detectar problemas en sus instituciones, expresarlos y en algunos casos, por ejemplo en el caso de ese profesor que le sacaba fotos a las jóvenes, reunirse, ir con el director y decir no lo queremos. Esto fue uno de los temas que cubre el capítulo 3, que aquí por cierto hablo de el mal tino del presidente de la República, decir que la corrupción es cultural, y discuto por qué no es cultural. El cuarto capítulo lleva el título de lo que fue mi columna, el periódico Milenio, que se llamaba Universidad Crítica, porque yo advertía, así como en los 70s, no me tocó vivirlo, lo conozco a través de fuente histórica, había una ideologización de la universidad, ¿no? En ese tiempo el marxismo, el comunismo, etc., que capturaba la vida intelectual, el pensamiento. Si no pensabas como ellos, pues eras proscrito, como ocurrió por ejemplo en la UAP, como ocurrió en las escuelas normales, como algunas sigue ocurriendo. Yo pienso que eso se quedó ya históricamente, por un lado, en algunas instituciones, pero nos llegó otro tipo de ideología, que era una ideología de tipo eficientista, basada en los nuevos esquemas de gestión pública. Y entonces lo que ocurrió fue pues, que los presupuestos estuvieron ligados a la evaluación, como sigue ahorita, como han documentado que es un error muy grande. Las comunidades académicas estamos atomizadas, dado los problemas, o más bien, dado los esquemas de evaluación que tenemos. Nadie le interesa platicar con el colega de punto porque estamos enfocadísimos a lograr que el SNI no nos saquen del SNI, porque además pues, tenemos razón de nuestros salarios. Jóvenes, acá hay lugar, no se queden en la puerta. Y esto me parece que es otro tipo de ideologización de otra manera y que había que combatir. Y me parece que pues eso fue uno de los puntos que a mí me interesó para escribir artículos sobre otro tipo de criticidad, otro tipo de acercamiento crítico desde las universidades. Y si ustedes lo ven, últimamente hay algunas universidades públicas totalmente ya plegadas a gobiernos estatales, locales o nacionales, incluso a la NUYES, ¿no? En algunos artículos la he cuestionado por ese plegamiento. De hecho se llama el artículo Las universidades ante la degradación moral, que cuánto papel pienso que podrían ejercer y que no lo ejercen. Pero hay otras instituciones que sí lo empiezan a hacer. En Puebla, por ejemplo, universidades privadas, ¿no? Como el UAE, el IBERO, han sido más contestatarias hacia los vicios del gobierno local que la universidad pública. Creo que estamos en un estado en donde esa tensión entre el gobernador y la universidad existió. En mi universidad, en la UAC, existe esa tensión y es muy difícil mantenerla, ¿no? Precisamente por estos esquemas de financiamiento que si no te cuadras, te quitan el dinero o te molestan por otras vías. Y creo que si perdemos los espacios de crítica pública al poder, me parece que puede haber una regresión, y lo digo bastante consciente del momento histórico, político y electoral que estamos viviendo. Yo creo que es importante, si quieren lo discutimos. El capítulo 5 es un capítulo que les voy a confesar que yo no quería incluir. Es sobre arte y cultura. Y entonces pues ahí hay artículos sobre Octavio Paz, sobre Juan Gabriel,
sobre Claudio Magris, que es un escritor argentino, sobre García Márquez, sobre José Emilio Pacheco, sobre Silvio Rodríguez, sobre los Beatles. Y es un capítulo que yo no quise. Yo, cuando empecé a hacer el libro, yo dije, quiero que estén los temas de investigación que yo he tratado. A veces, cuando uno tiene que escribir en el periódico cada semana, pues agarra uno lo que sea y entonces tiene uno que meterse a escribir. Y es algo que, bueno, yo disfruto mucho, ¿no? Las expresiones culturales, artísticas, etc. Y entonces, pues, me di a la tarea de escribir sobre estas manifestaciones artísticas y culturales. Y les confieso, yo no quería incluir eso, pero aquí otra confesión es que a veces el tino que tienen las esposas de uno para decirnos cosas que uno no ve. Mi mujer me dijo, pues si es lo mejor que te sale, ¿por qué no vas a meter ese tipo de textos en el libro? Y yo dije, mira, bueno, es una lectura distinta a la que yo tengo. Y entonces, después me di cuenta que este capítulo es el que más artículos concentra. Y es el que ha jalado la atención de algunos colegas, por ejemplo, Roberto Rodríguez de la UNAM, que ustedes lo conocen, y que me dijo en una presentación, también en la UPN, me dijo una cosa como, cuando yo vi que Pedro escribió sobre Juan Gabriel, dije, lo que sigue es que escriba sobre Arjona. Y le dije, no, espérate, no, hay grandes diferencias, ¿no? Pero Roberto hizo una lectura muy interesante porque, aparte de que, bueno, yo soy admirador del cantautor, pero lo que yo llamaba ahí la atención eran dos cosas. Otra vez, el desprecio de las universidades, de la cultura, de la gente que piensa la cultura, de la gente que se asume como intelectual, por las expresiones populares. No encontré una universidad que hasta el momento haya reconocido la construcción artística, estética, ¿no?, social de un cantautor como Juan Gabriel, ni de ningún otro, Manzanero, José Alfredo. Me parece que hay un desprecio de la universidad hacia estas expresiones culturales. Y si es así, pues no creo que tendríamos toda la autoridad para decir que somos universidad. Entonces, esa fue mi queja, ¿no? Ustedes dirán, ay, pues cómo, ¿no? Un cantautor que tiene que ser de una universidad, ¿no? Paul McCartney tiene un honoris causa del Conservatorio de Música de Rusia, donde estudió Tchaikovsky. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos reconocer? ¿No? Porque somos, según esto, Bob Dylan llega a ser Nobel de Literatura, ¿no? Y ahí pues, las reacciones son otra vez, ¿no? ¿Cómo es posible? Ya se ha ganado el Nobel, ¿no? Bueno, pues ahí tienen, y yo creo que esto es algo que me parece importante, además de que a mí me parece, el texto de Juan Gabriel me parece que es interesante porque ha llamado la atención de algunos colegas. De hecho, cuando yo me tocaba dar clases de teoría social en UAC, y que estaba explicando a Anthony Giddens, que seguramente ustedes lo conocen, y decía sobre esta relación recursiva entre estructura y acción, en donde dice Giddens, pues no nada más la estructura social condiciona la acción humana de los individuos, sino también los individuos pueden informar esa estructura social. Es decir, los individuos cuentan pues, para hacer lugares, los individuos cuentan para crear estructuras sociales. No estamos separados de la estructura social, ¿no? Dice Giddens. Entonces un estudiante me dijo, oiga, ¿no tiene algún artículo en su libro sobre Giddens? Le dije, no, pero tengo uno de Juan Gabriel. Entonces, pues, la cara que ustedes seguramente también ponen y dicen, ay, ¿eso qué? Bueno, es que Juan Gabriel, cuando canta en Bellas Artes, que lo critican, lo primero que él les responde es, la gente hace los lugares, no viceversa. Y entonces les dije, miren, ahí Giddens y Juan Gabriel coinciden, ¿no? Les dije, usted tenía que ponerle el artículo Giddens conoce a Juan Gabriel, o algo así. Pero este es otro tema que a mí me sirve para decir, de la cultura, de las expresiones artísticas, uno puede aprender, no todo es escolarizado.
no todos son PNPCs, no todos son estructuras de evaluación. El conocimiento que nosotros podemos desarrollar se puede, y no lo digo de yo, lo dicen filósofos como Martha Nussbaum, la manifestación artística humana nos enseña cosas. Nosotros podemos pensar los problemas y sentirlos sin necesidad de vivirlos. No tenemos que ser pobres para pensar la pobreza, para sentirla. Y eso es lo que sostiene Martha Nussbaum en su libro de por qué las democracias necesitan las comunidades. Porque nos volvemos empáticos a través de esas expresiones literarias o, en este caso, artísticas. El sexto capítulo, otra vez, para ser amigos, como me dice una colega, es sobre el papel de las ciencias sociales y los intelectuales. Este es un tema que yo creo que en los 60s, 70s interesaba mucho. ¿Cuál es el papel de los intelectuales dentro de la sociedad? Algunos se plegaron a las revoluciones, otros fueron parciales con regímenes totalmente autoritarios. Creo que esto es un tema que es importante discutir dentro de las universidades. Y aquí un argumento que yo tengo, con el que yo pude escribir estos artículos, es que cuando los académicos, a los que nos pagan por pensar, a los que nos pagan por explicar, nos plegamos ante una fuerza política, en ese momento el pensamiento pierde. Lógicamente el cuestionamiento del otro lado es válido. Entonces quieres ser neutro, no tienes posición política. No, todos tenemos posición política. Pocas cosas son neutras. Pero sí, los académicos nos entregamos con el corazón a una causa política antes de analizar concienzudamente la realidad. A mi ver, el pensamiento pierde. Y esta es una idea que ustedes me podrán decir, me la podrán refutar, porque pues para eso vine aquí. Pero me parece que una de las cosas que yo siempre les pregunto a mis estudiantes de teoría social es precisamente, díganme ustedes, ¿por qué no hemos podido desarrollar teoría social de avanzada como lo han hecho Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos? Y uno de los puntos son muchos. Una es la manera como funcionan las universidades. Todos estos esquemas de evaluación han sido, a mi juicio, perjudiciales en algunos sentidos, muchos positivos, pero más perjudiciales para pensar. Pero uno de esos es precisamente porque inmediatamente queremos tomar posición política. Y es muy entendible. En nuestros países en donde la desigualdad, la pobreza, la violencia, desafortunadamente por este estado, pues inmediatamente dices, no, yo tengo que tomar posición porque o me salvo o se salvan los otros. Y creo que es entendible. Pero otra vez, creo que es un debate que tenemos que dar en las universidades y bueno, con los jóvenes, aquí veo bastantes, y con los no tan jóvenes, varios jóvenes que han leído esta parte se han reído mucho de mí, no en mala onda, no, pero decir, mira, todavía otros como que tienen ideas como de que los intelectuales sí pueden hacer algo, y ustedes pues dicen, ¿y esos quiénes son los intelectuales? Que es un grupo de rojo. Y eso creo que es importante. ¿Por qué? Pues porque vemos el mundo de acuerdo con referentes generacionales muy distintos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí el contenido de este libro. ¿Qué les puedo decir en relación a cuáles han sido las lecciones que he recogido al publicarlo, al presentarlo ante excelentes audiencias como las de ustedes? Miren, primero es que vale la pena jugársela y tratar de ser independiente, tratar de ser objetivo, aunque no hay cosas objetivas. Sí, gracias. Pero en la simple búsqueda de una verdad objetiva, ¿no? La simple búsqueda de decir, a ver, tanto critico al opositor A como al opositor B como al opositor C con el mismo rasero. Pues bueno, ¿cuáles son las consecuencias? En este país,
ser autónomo e independiente es muy alto, muy alto. ¿Por qué no hay una sociedad basada en los méritos individuales, sino que es una sociedad basada pues, en las componendas, quién te lares, a quién le caes bien, con quién andas, ¿sí?